supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. El silencio de la sala era espeso. Solo el leve zumbido de las luces y el rasgueo de un bolígrafo en una libreta de notas interrumpían la quietud. Frente al tribunal, un hombre de aspecto anodino, con el cabello despeinado y los ojos huidizos, confesaba haber matado a 39 personas. Su voz no temblaba, no buscaba compasión. Decía llamarse Thomas Quick, y en aquel instante, ante jueces y fiscales boquiabiertos, se convirtió en el peor asesino confeso de la historia de Suecia. A su alrededor, los periodistas tomaban notas frenéticamente. Afuera, el país entero contuvo el aliento. Un monstruo había aparecido, y su relato era tan espeluznante como hipnótico. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Appcast creado y dirigido por Joan Prats y producido por Marc Jiménez, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que ya puedes adquirir en Amazon y librerías. Empezamos. Durante años, Suecia vivió bajo el embrujo de aquel nombre. Los periódicos lo llamaban el asesino múltiple más temido del norte. Los programas de televisión analizaban su mente enferma y los psiquiatras explicaban, con tono grave, que su comportamiento era producto de traumas profundos, recuerdos reprimidos, una infancia marcada por el horror. Quick hablaba con una serenidad escalofriante, describiendo con detalle cómo había matado, dónde había enterrado cuerpos, cómo se deshacía de las pruebas y, sobre todo, cómo había aprendido a disfrutar del acto mismo de matar. Cada palabra suya parecía una puñalada a la inocencia colectiva de un país que siempre había creído en su sistema de bienestar, en su justicia incorruptible, en su humanidad racional. Pero el verdadero crimen no estaba en las montañas, ni en los bosques, ni en los lagos donde decía haber ocultado a sus víctimas. El verdadero crimen estaba dentro de los muros del sistema judicial que decidió creerle. A veces, la mentira no se construye por maldad, sino por necesidad, la necesidad de creer que hay respuestas. Y durante casi 2 décadas, Suecia creyó. Su nombre real era Sture Bergwall, un hombre solitario, con una infancia turbulenta, marcada por la represión religiosa, el abuso y la vergüenza. Creció con una sensación de culpa perpetua, convencido de que merecía el castigo. En 1990, tras un asalto a mano armada, fue recluido en el hospital psiquiátrico de Säter, un lugar gris, silencioso, donde la frontera entre el tratamiento y el experimento era difusa.
Allí, medicado con dosis altas de tranquilizantes, comenzó a asistir a terapias intensivas. Los psiquiatras hablaban de recuerdos reprimidos de la mente como una caja de secretos que debía abrirse. Y Bergwall, entre la confusión química y la necesidad de atención, empezó a recordar o a inventar. Todo comenzó con un crimen, o al menos con la confesión de uno. En una sesión a puerta cerrada, bajo la influencia de tranquilizantes, Bergwall murmuró entre sollozos que recordaba haber matado a un niño años atrás en un bosque de Dalarna. Dijo que lo había apuñalado con un cuchillo de cocina y que después lo había enterrado entre la nieve. Su terapeuta, convencido de estar ante el inicio de una catarsis psicológica, lo alentó a seguir. Le preguntó por el nombre del niño, por los sonidos, por los olores, y él respondió con una convicción que impresionó a todos en la sala. Recuerdo sus ojos. Aquel supuesto recuerdo se transformó en la semilla de una tragedia judicial. Después vinieron más, 2, 10, 30. Cada vez que cerraba los ojos decía ver más rostros, más escenas, más sangre. Cuantos más inventaba, más interés despertaba. Los médicos tomaban notas, los fiscales abrían expedientes, los medios escribían portadas. La primera confesión lo había convertido en alguien importante y ahora su imaginación lo mantenía vivo. Aquel hombre pequeño y frágil se convirtió de repente en el epicentro del mal. Su habitación fue bautizada por los periódicos como la celda del asesino. En ella, entre entrevistas y sesiones hipnóticas, Thomas Quick fue tomando forma como una criatura inventada por su propio entorno, una mezcla de psicología, morfina y espectáculo. Cada vez que confesaba un nuevo asesinato, recibía recompensas, cigarrillos, paseos por el bosque, privilegios fuera del hospital. Cuanto más hablaba, más puertas se abrían. Y así, semana tras semana, Bergwall empezó a construir una mitología de sangre. Dijo haber asesinado a niños, adolescentes, parejas, desconocidos. Describió escenas, fechas, paisajes, a veces con precisión, otras con contradicciones evidentes, pero nadie quiso detener el relato. En una sociedad ávida de certezas, Thomas Quick ofrecía una explicación perfecta para décadas de desapariciones no resueltas. La policía lo acompañaba a los supuestos lugares de los crímenes. Cavaban, escarbaban, buscaban restos que nunca aparecían. Pero el entusiasmo del asesino y el deseo de justicia hacían que cada fallo se justificara. Los recuerdos reprimidos tardan en emerger, decían los terapeutas. La mente traumatizada se protege a sí misma, argumentaban los jueces. Y así, con una fe ciega en la ciencia y el procedimiento, se erigió una mentira monumental. Quick no era un asesino, era un síntoma. Entre 1994 y 2001, Thomas Quick fue condenado por 8 asesinatos distintos, todos basados exclusivamente en sus propias palabras. No existía una sola prueba física, ninguna coincidencia de ADN, ningún testigo, nada. Solo su voz y el eco de una sociedad dispuesta a creer que el mal puede concentrarse en un solo rostro. La primera de aquellas condenas, en 1994, causó un impacto mediático sin precedentes. La policía celebraba haber resuelto un caso que llevaba años sin respuesta. Los periódicos titulaban con tinta negra «El monstruo del norte» y los fiscales hablaban de un éxito histórico de la investigación criminal. Las imágenes de Quick, escoltado entre guardias, se convirtieron en símbolo del triunfo del orden sobre el caos. Nadie se atrevió a dudar de su culpa. La narrativa era perfecta. A medida que llegaban los siguientes juicios, la maquinaria judicial funcionaba con precisión implacable. Las audiencias eran públicas, las cámaras esperaban su llegada, y él, sereno, con esa extraña mezcla de resignación y orgullo, confesaba uno tras otro los crímenes que ni siquiera la ciencia podía demostrar. Los jueces escuchaban con atención reverencial, los psicólogos analizaban cada gesto, y los ciudadanos respiraban con alivio. El mal tenía rostro y estaba tras las rejas. Que no existieran pruebas se interpretaba como una muestra más de su astucia, no de la debilidad del caso.
El sistema entero pareció necesitar que Thomas Quick existiera. Era una historia que daba sentido al miedo colectivo, a las desapariciones sin resolver, a los fantasmas del pasado. Los fiscales obtenían prestigio, los médicos confirmaban sus teorías, los medios alimentaban el espectáculo. Todo encajaba, al menos en apariencia, en esa gran fábula moderna donde la justicia y la mentira caminaban del mismo lado. Pero los cimientos del mito empezaron a resquebrajarse. En los márgenes del ruido mediático, un periodista, Hans Rastam, comenzó a mirar donde nadie más quería mirar. No buscaba morbo, sino verdad. Había oído los relatos, había visto las imágenes del supuesto asesino y, como tantos otros, había sentido la mezcla de repulsión y curiosidad. Pero algo en la historia no cuadraba. Los detalles cambiaban, las ubicaciones no coincidían, las pruebas parecían desvanecerse como humo. Rastam decidió seguir el rastro de la duda y convertirlo en su propia cruzada personal. Revisó las grabaciones de los juicios, los informes psiquiátricos, los archivos policiales y los reportes de campo que nunca se publicaron. Pasó noches enteras escuchando las cintas donde Quick relataba asesinatos imposibles, víctimas que estaban vivas, lugares que no existían, objetos que jamás se hallaron. Lo que encontró fue un rompecabezas de errores, una maraña burocrática tejida con negligencia, ego y desesperación. Había declaraciones contradictorias, fechas imposibles, pruebas perdidas y una cadena de profesionales más interesados en sostener la narrativa que en desmontarla. Rastam descubrió que, durante las terapias, a Quick se le mostraban fotografías de las víctimas, mapas y detalles de los casos antes de sus confesiones. No recordaba, repetía. Era como un actor al que le habían entregado el guión de su propia mentira, un hombre que interpretaba un papel para complacer a quienes lo habían creado. El periodista comprendió entonces que el verdadero monstruo no era Quick, sino el sistema que necesitaba creer en él. Rastam viajó al hospital de Sutter. Quería verlo, hablar con él, mirar de frente al monstruo. La nieve caía en silencio sobre los tejados del edificio gris y el periodista sintió que cruzaba no solo una puerta, sino un umbral entre la leyenda y la verdad. Cuando Bergwall apareció, no llevaba esposas ni esa aura de peligro que uno espera del mayor asesino del país. Vestía un suéter gastado y unas zapatillas de hospital, los ojos hundidos por los sedantes y el cansancio. Cuando le estrechó la mano, Rastam sintió la piel fría, temblorosa. No había monstruo allí, solo un hombre roto. Durante horas hablaron en una habitación estrecha, con la luz amarillenta parpadeando sobre la mesa. Rastam esperaba respuestas, pero lo que obtuvo fueron vacíos, repeticiones, frases inconexas. Bergwall parecía pedir permiso para cada palabra, buscando en el rostro del periodista una aprobación que ya no llegaba. En un momento se llevó las manos a la cara y murmuró, con voz quebrada, que no recordaba nada, que nunca había visto a esas personas de las que hablaba. La cámara registró el instante exacto en que la mentira se derrumbó. El aire de la habitación se volvió denso, como si hasta el zumbido de las luces se detuviera. Rastam dejó de tomar notas y, por un instante, olvidó que era periodista. Vio ante sí a un hombre que se desmoronaba lentamente, con los hombros encogidos y las lágrimas cayendo sobre el borde de la mesa. No fue real, murmuró Bergwall, apenas audible, los labios temblorosos. No maté a nadie. Todo estaba en mi cabeza. Rastam lo miró fijamente. ¿Por qué seguir el juego?, preguntó con voz baja, como si temiera romper el equilibrio frágil de aquel momento. Porque me escuchaban, susurró Bergwall. Por primera vez, alguien me escuchaba. Sus manos se apretaron sobre el borde de la mesa hasta ponerse blancas. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El monstruo que había perseguido durante meses no existía.
Frente a él había un hombre deshecho, un paciente manipulado, un espejo roto donde se reflejaba la ambición de todo un sistema. El asesino confeso no era más que un eco de la necesidad humana de creer en el mal, aunque fuera inventado. Frente a la cámara, Bergwall lo admitió finalmente con una calma que heló el aire. Inventé todo, no maté a nadie. El silencio posterior fue tan ensordecedor como las confesiones que años atrás habían sacudido al país. La justicia sueca, una de las más admiradas de Europa, había construido el caso criminal más grande de su historia sobre una mentira. Un espejismo alimentado por la fe ciega en la autoridad, el prestigio científico y la necesidad de explicar el horror. En 2008, Sture Bergwall se retractó oficialmente de todas sus declaraciones. Contó que había sido manipulado por el entorno psiquiátrico, que le suministraban benzodiazepinas y morfina antes de cada sesión, que lo animaban a recordar más. Dijo que se sentía solo, invisible, y que confesar asesinatos lo convertía, al fin, en alguien a quien escuchaban. Era mi forma de existir, llegó a decir con un hilo de voz, y aquella frase, tan simple, derrumbó toda la maquinaria. En los años siguientes, el mito se desmoronó como un castillo de nieve. Los fiscales se vieron obligados a revisar caso por caso. Los tribunales, en un proceso lento y vergonzoso, fueron anulando las condenas una por una. En 2013, Bergwall fue absuelto de todos los cargos. Había pasado más de 20 años encerrado por crímenes inexistentes. Las pruebas se habían evaporado, los testigos se contradecían y la policía reconoció errores graves. La sociedad, que durante tanto tiempo había pedido venganza, se encontró ante un vacío moral imposible de llenar. Los psicólogos y terapeutas fueron desacreditados, los medios señalados, el país entero tuvo que mirarse al espejo de su propio sistema judicial y reconocer que el monstruo que había creado no existía. Había nacido del miedo, de la presión por encontrar culpables y del poder hipnótico de una historia bien contada. El mito de Thomas Quick no era solo el error de un hombre enfermo, sino el reflejo de una nación que había perdido la capacidad de dudar. El caso se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva de Suecia, no solo por la magnitud del fallo judicial, sino por la facilidad con la que todos quisieron creer. Porque en la necesidad de creer en el mal absoluto, nadie pensó en la posibilidad del error absoluto. Hoy, Sture Bergwall vive retirado, sin nombre, sin fama, sin redención posible. Ha concedido pocas entrevistas y evita hablar del pasado. Camina despacio, con un aire de cansancio perpetuo, como si cargara sobre los hombros no solo sus mentiras, sino las mentiras de todos los que le rodearon. No hay castigo suficiente para quien se convierte en el monstruo de su propio cuento, ni perdón suficiente para una justicia que lo permitió. Su historia no es la del asesino múltiple, sino la del hombre que fue devorado por la maquinaria que debía protegerlo. Una maquinaria que, durante más de una década, confundió la verdad con el espectáculo, el diagnóstico con la fe y la justicia con el miedo. Y en ese error, en esa oscuridad institucional, se esconde quizás la enseñanza más inquietante de todas, que a veces el verdadero crimen no lo comete un individuo, sino la justicia misma, y que en el eco de un hombre inventado, en las páginas manchadas de un expediente, sigue resonando la advertencia de una sociedad que prefirió una buena historia antes que la verdad.
Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de Crímenes, el nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales, 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.